Vamos a orar entonces, hermano. Dale gracias a Dios en este día que Él nos concede. Amado Padre, puestos de acuerdo, Señor, todos unidos, te decimos gracias por este día que nos das, porque es lo primero que debemos decir cada mañana. Agradecer tus bondades, tu misericordia y el disfrutar de tu gracia, Señor, cada día, Padre, esa diestra de poder con que nos sostiene, Señor. Aquí estamos, un grupo de tus escogidos, de tus hijos, un pueblo tuyo, Señor, que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos a la imagen de Jesucristo por medio de tu Espíritu Santo. Y Señor, nos disponemos cada mañana como se viene haciendo para orar juntos y meditar juntos tu palabra, Señor. Pero es bueno y es necesario también antes pedirte perdón por nuestros pecados, porque Señor, estamos en este mundo que está bajo juicio y recogemos polvo de este mundo, Señor, porque aún tenemos esa carne en nosotros que nos atrae y nos seduce, con la cual luchamos nuestros enemigos, el diablo, este mundo, Señor, con todos sus deleites. Ayúdanos, Señor, en esta lucha y perdona todos nuestros pecados que hayamos cometido en esta semana que terminó, Señor, en todas esas áreas de nuestras vidas, en palabra, en pensamiento, en obra, Señor, intención. Por mínimo que consideremos el detalle, Señor, ante ti, tú lo conoces, Padre. Y cualquier forma de pecado sin arrepentimiento producirá muerte, porque lo dice tu palabra. Señor, que lleguemos siempre a ese arrepentimiento para que podamos, Señor, estar seguros en ese camino que nos da tu gracia y tu misericordia. Atentos siempre, Señor, a esa santidad que debemos procurar a diario para estar un día en tu casa, para verte un día, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas. Ayúdanos en esta lucha que tenemos a diario con nuestros pecados, Señor. Tú conoces nuestras debilidades. Y aquellas cosas, Señor, donde hemos avanzado, hemos mejorado y hemos podido soltar, gracias porque nos has fortalecido y hemos podido hacerlo, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, porque nos has ayudado. Ayúdanos, Padre, porque solos no podemos, Señor. Fortalécenos, pero que asumamos esa responsabilidad que es nuestra de luchar con ese pecado y con la carne, Señor. Padre, aquí estamos, tus hijos, y te decimos siempre, cada mañana, háblanos, que tenemos sed y hambre de meditar juntos tu palabra. Tus siervos escuchan, Señor, aquí estamos. Dirige a tu siervo en la orientación de tu palabra, lo que debemos siempre escuchar y aprender, recordar, meditar, Señor, y guardar en el corazón, para que produzca en nosotros ese cambio y ese crecimiento en fe y santidad, porque la fe viene por el oír tu palabra, Señor, y que produzca en nosotros esas personas nuevas, transformados por el poder de tu palabra y de tu espíritu. Gracias, Señor, por los que se han unido en los últimos días, por los que se unirán en este tiempo que falta de este año, Señor. Tú sabrás quién, cuándo y en qué momento se unirá esa persona. Gracias por este espacio, Señor, este fin de semana que estamos comenzando hoy, último día de la semana. Y permítenos entonces meditar tu palabra a través de tu siervo que tú darás para nosotros, Señor, y que con diligencia, con humildad, escuchemos tu palabra, meditemos, nos evaluemos y pongamos por obra lo que nos corresponde, Señor. Gracias te damos, bendícenos, guárdanos y dirígenos con la luz de tu Espíritu, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Agosto 17. Providencia misteriosa. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta.
Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Jonás 4, del 6 al 7. Cuando Jonás dejó Nínive, la ciudad se había salvado, pero el profeta estaba enojado. Sabía que los perdonarías a pesar de todo el mal que han hecho, le dijo al Señor. Ahora prefiero estar muerto a tener que ver a mis enemigos perdonados. Jonás 4, del 2 al 3. Jonás se hizo un pequeño cobertizo, versículo 5, presumiblemente de piedras o ladrillos de barro. El calor del sol habría hecho muy incómodo sentarse al aire libre. Imagínalo sentado en su pequeña cabaña, deseando estar muerto y luego dándose cuenta de una maravillosa planta crecía a su alrededor. De repente, el calor del día se alivió con la sombra de esta planta y Jonás se sintió muy, muy feliz. Pero su alegría duró poco. El mismo día que proveyó la planta para hacer feliz a Jonás, también dispuso el gusano que provocó su destrucción. La planta se marchitó no de forma antinatural, sino como resultado de los procesos normales que tienen lugar bajo el control divino de Dios. Dios, el Creador, es soberano sobre todo lo que ha hecho. En su misteriosa providencia, seguía trabajando con su siervo de acuerdo con el propósito de su voluntad. Hay una frase recurrente en el libro de Jonás: Dios dispuso. Él dispuso un gran pez, una planta, un gusano y un viento abrasador del este, todo como expresión de su amor y preocupación por su siervo. Jonás 1:7, 4:8. Ya sea a través de un pez gigantesco o de un pequeño gusano, Dios estaba trabajando como lo sigue haciendo, dirigiendo todo a su fin señalado. Vemos esta doctrina de la providencia abordada en la pregunta 27 del Catecismo de Heidelberg. ¿A qué te refieres cuando hablas de la providencia de Dios? La respuesta es: al poder todopoderoso y omnipresente de Dios por el cual Él sostiene y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas como si estuvieran en su mano, de modo que las hierbas y el pasto, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los infructuosos, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, y todas las cosas no nos vienen por azar, sino de su mano paternal. A lo largo del camino de la vida, cuando te encuentres tanto con plantas que te hagan sentir cómodo y feliz, como con gusanos que quiten la comodidad a la compañía de tu vida, puedes encontrar ánimo en saber que no estás sujeto a una fuerza ciega y fatalista. Más bien, tu Padre Celestial que te sostiene con un abrazo amoroso, está ordenando todo para cumplir su propósito supremo en tu vida, hacerte más semejante a su Hijo y llevarte a casa para estar con Él. Así que considera tu vida. ¿Dónde están las plantas? ¿Dónde están los gusanos? Darás gracias por ambos con la seguridad de que ambos son dados por un Padre amoroso para tu bien eterno. Santiago 1 del 9 al 18. Amén. Bueno, aquí tenemos ok, tenemos la lectura del agosto 17, providencia misteriosa. Me están escribiendo que van a dar el devocional, que Carolina va a dar el devocional hoy. Ok, bueno, recordemos, hermanos, que providencia no es la casualidad, ¿no? Ya recordemos, porque ya incluso son temas que hemos dado. Me parece que el pastor Jesse también ha hablado del tema de la divina providencia. Y providencia no es la casualidad o suerte del destino, ¿no? Precisamente el mundo hoy, ¿no? El mundo con facilidad puede, con facilidad y con ligereza, habla acerca de, perdón, habla acerca del destino, ¿no? Vida, ¿qué tienes para mí hoy? El universo conspira contra mí, o el universo está a mi favor, como si precisamente
la vida todo fuese un azar, ¿no? O como si la vida se tratara de sobrecargarla de cosas positivas, ¿no? De pensamientos positivos, para que entonces todo gire a nuestro alrededor. Ah, el mundo ve la vida como aquellos que creen en Dios ven la vida como si Dios hubiese creado todo y se hubiese sentado a mirar desde su trono a ver cómo funcionan las cosas o cómo se mueven las personas. Entonces no tienen un entendimiento correcto acerca de esto, ¿no? De la providencia de Dios. Sin embargo, obviamente, providencia entonces, que debemos entender por providencia, sino como el cumplimiento del decreto eterno de Dios, el cual se va llevando a través de la creación. Sí, eso es lo que debemos entender por la providencia, como dice el catecismo menor de Westminster, dice que son las obras de providencia de Dios. Las obras de providencia son aquellas con las que de manera santa, sabia y poderosa preserva y gobierna todas sus criaturas y todas las acciones de esta, ¿sí? Eso es obviamente lo que define la providencia divina. Y note, para también fortalecer estas definiciones, la confesión bautista de fe, una de las mejores confesiones, dice o determina esto respecto a la providencia de Dios. Dice el párrafo 1, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, ahí relacionada con el catecismo, incluso con la confesión de Westminster, dice, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Y siempre me gusta la aclaración que se hace, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Y escuche esto, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia, porque es todo eso lo que se manifiesta y se observa a través de su providencia, su sabiduría, su poder, su justicia, su infinita bondad, su misericordia. Todo eso se observa en su providencia. Todo eso vamos observando y mirando, de modo entonces que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Dios obra, Dios se manifiesta a través de ella, mis amados hermanos. Y eso es lo hermoso, porque no vemos, no estamos viendo, no estamos ante un mundo irracional o que simplemente está creado al destino, ¿no? No, Dios no juega al azar, no juega los dados, no está tirando ahí los dados a ver qué va a ocurrir, no está adivinando, no está mirando ahí a ver qué pasa, qué ocurre. Todo, amados hermanos, todo está absolutamente gobernado por el Señor. Y no es obviamente que Dios tenga como unas cuerdas mirando o controlando a cada una de las personas, como que nosotros queremos hacer otra cosa pero nos toca hacer eso porque es el decreto de Dios. No, es lo especial del Señor, que Dios ha preordenado todas las cosas y en su divina providencia va manifestándose el rumbo de las cosas. Ahora, eso es un tema muy profundo, porque en la divina providencia uno habla del decreto eterno, del decreto de Dios al permitir ciertas cosas, no porque le toque, sino porque Él ha determinado permitir asuntos. Y en este caso, bueno, podemos verlo eso a través de la Escritura, pero
aquí en este caso podemos, de la historia de Jonás, podemos ver cómo Dios ha determinado a ciertos asuntos en particular para llevar a cabo lo que Él en su divina providencia ha determinado para, en ese caso, la vida de Jonás. Y ayer mencionábamos cómo Dios, a través de tratar una nación, ¿sí? A través de tratar una nación, también está tratando la vida de Jonás. Y hoy vamos a ver, o lo que uno puede ver en el texto, es que Dios ya para con Nínive y se queda con Jonás. Y se queda con Jonás. Note el texto, ¿no? Y el Señor dispuso, a mí me gusta más la traducción de la que tiene la Reina Valera, porque dice Dios preparó, ¿sí? Porque es, creo que le da una claridad, bueno, y la mayoría de versiones, de traducciones literales, utilizan más la palabra preparar, como Dios preparó, Dios mismo llevó a cabo, no es Dios dejó o Dios miró a ver qué podía usar, es que Dios preparó la una, una planta sobre Jonás. Aunque la forma en como lo traduce la Biblia de las Américas no es que esté mal, va apuntando a ello, ¿no? Dice Dios dispuso que una planta creciera. Incluso otras versiones dice y Dios hizo que una planta creciera. ¿Sí? Entonces, pero el tema de preparar, Dios había preparado un pez, Dios preparó una planta, Dios preparó un gusano, luego dice Dios preparó un viento recio, abrasador, y es eso, es la providencia de Dios actuando, no es el azar, nada ocurre por azar, nada ocurre sin su providencia, nada ocurre que Dios diga, uy, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Nada ocurre nada en la vida ocurre de tal manera que se diga que eso se le salió de las manos al Señor. Nosotros podemos usar el término se me salió esto de las manos, se me salió esto de control. Dios no habla de esa manera, Dios no habla de esa forma. Dice, note cuando Jonás dejó Nínive, la ciudad se había salvado, ¿sí? Pero el profeta estaba enojado, ya eso lo sabemos, ¿no? Ayer él estaba enojadísimo porque Dios había perdonado. Ah, eh, Sabía que los perdonarías, eso lo vimos ayer, ¿verdad? Y ahora entonces se hacía al costado. Pero hay algo muy especial porque dice que Jonás se hizo como un pequeño cobertizo de algún material, dice el escritor, presumiblemente de piedras o ladrillos de barro. El calor del sol había hecho muy incómodo sentarse al aire libre. Ahora, es muy curioso porque noten lo que dice el versículo 5 de Jonás 4. Ayer leímos hasta el 4, hoy leímos a partir del versículo 6. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, un cobertizo, dice el escritor. Dice, y se sentó debajo de ella a la sombra. Ahora, escuche esto, hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Sí? Hasta ver qué acontecería. Y por todo lo que hemos estado leyendo acerca de la actitud de Jonás, tengo la impresión, puedo creer que Jonás guardaba una mala esperanza con respecto a Nínive. Y cuando digo una mala esperanza, es porque al sentarse a ver, Dios había decidido perdonar a Nínive, pero de alguna manera, tal vez Jonás dijo, vamos a ver, no sea, tal vez, alguna partecita por lo menos de Nínive o la mitad por lo menos sí sea destruida, a ver si de pronto Dios castiga y no reciben ese inmerecedor perdón que Dios les está dando. Así que se sentó a esperar al sol, a ver qué ocurría. ¿Puedo yo creer eso por toda la actitud que Jonás tenía?
porque Jonás vemos que Dios todavía seguía tratando, incluso usted notará si ha leído, si ya leyó todo el libro, nota que Jonás como que termina inconcluso. O sea, no, el libro de Jonás termina con Dios reprendiendo y llevando a reflexión a Jonás, y no nos dice, y hubiese sido muy bonito, ¿no? Pero es parte de decir, ¿y ahí qué? Porque el texto simplemente termina diciendo, y Dios le dijo y lo reprendió, pero no dice, y entonces Jonás entendió claramente lo que el Señor le decía y se arrepintió, y entonces vio el amor y la bondad de Dios sobre Nínive y dijo, Dios, me arrepiento. No, al estilo Job, ¿no? Como cuando termina Job diciendo, y entonces Job vio y dijo, de oídas te había oído, hablaba lo que no entendía, me arrepiento. No, no pasa con Jonás, pero podemos creer en la por la divina providencia, que si el pez lo hizo entrar en razón, podemos creer que, esta escena, este escenario de Dios creando milagrosamente una enramada, una providencia extraordinaria, se llama eso, o se le llama eso, creando una enramada, ¿verdad? Una planta para guardarlo del sol, luego un gusano, luego un calor abrasador. Podemos creer que todo esto ayudaría a reflexionar a Jonás, ¿no? Sin embargo, el texto termina así. Bueno, el asunto es todo esto que ha pasado en esto en particular, ¿no? De lo que Jonás estaba esperando. Es mi pregunta, y por eso, por la forma en como Jonás estaba actuando, pudiese creer que él estaría esperando a ver, y obviamente como alimentando más a su vez la ira, porque estaba esperando a ver qué pasaba con la ciudad, y resultaba que nada pasaba. No caía granizo de fuego, no habían temblores, no había ninguna, no sé, la tierra no se estaba abriendo a tragárselos a una parte por lo menos de esos ninivitas. Todo estaba normal. No solamente Dios estaba perdonando a ninivitas, sino que los estaba perdonando como que a todos. Bueno, eso es parte. Ahora, imagínenlo sentado en su pequeña cabaña, la que él había creado, deseando estar muerto, porque eso fue lo que le dijo, ¿no? Máteme entonces, porque para mí es mejor estar muerto, uh, que estar viendo a estos ninivitas siendo perdonados. Bueno, aquí estoy, ya hice mi enramada, a ver si por lo menos me mata. Ya que no destruyó a Nínive, a ver si por lo menos entonces acaba con mi vida, porque eso prefiero morir que estar viendo a estos ninivitas vivos. Entonces esperando, deseando estar muerto, y luego dándose cuenta de que una maravillosa planta crecía a su alrededor. Pero no solamente eso, de repente el calor del día se alivió con la sombra de esa planta, y Jonás se sintió, como dice el escritor, muy, muy feliz, ¿verdad? Se alegró, dice ahí, grandemente por la planta. Como que, ya que no vi destruir a Nínive, bueno, por lo menos el calor, pues que no me pegue, ¿no? Ya que no vi destruir a Nínive, ya que no me quiere matar, bueno, por lo menos no tengo calor, y por lo menos tengo esta planta. Sin embargo, su alegría dura poco, ¿verdad? Porque el mismo que preparó la planta, ¿sí? De manera extraordinaria, de manera milagrosa, porque eso fue creciendo, creciendo de un momento a otro. Eso es lo que puede hacer Dios, y que le da alegría. Y dice, bueno, wow, Dios hizo crecer una planta así milagrosamente para que no me diera calor. Luego, ¿qué ocurre? Luego Dios, dice, también preparó un gusano que provocó la destrucción de la planta. Y así la planta se marchitó, ¿verdad? De forma antinatural, porque así como creció milagrosamente, así también desapareció milagrosamente. Es decir, de manera extraordinaria. Se marchitó no no de forma antinatural, sino como resultado de los procesos normales que tienen lugar bajo el control divino de Dios.
¿verdad? Y esto nos recuerda, obviamente, que Dios, el Creador, es soberano sobre todo lo que ha hecho, ¿no? Y así en su misma providencia, Dios, ¿qué hacía? Seguía trabajando con su siervo de acuerdo con el propósito de su voluntad. Recuerde lo que leíamos ahorita, ¿no? En la confesión, cómo Dios ha preparado o ha llevado a cabo todas las cosas para la alabanza, la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Y por eso note la frase recurrente del texto, ¿no? Del texto leído. El escritor resalta en este caso bastante la palabra Dios dispuso, ¿sí? O como dice en la Reina Valera, Dios preparó, ¿verdad? Él dispuso un gran pez, o preparó un gran pez, preparó una planta, preparó un gusano, preparó un viento abrasador, o dispuso, es decir, llevó a cabo algo. Cuando dice Dios dispuso es que llevó a cabo, hizo, movió a que sucediera eso en particular. El gran pez, la planta, el gusano, el viento abrasador, porque no solamente se come toda la planta, sino que también pues acaba todo, ¿no? Dice aquí, Dios preparó un recio viento solano, un viento que quema, dice, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida, ¿no? Entonces es como Dios queriendo mover los sentimientos, los afectos de Job, a humillarlo y llevarlo de esa manera a reflexión. Entonces Dios sigue dirigiendo todo, dice, hay una gran frase aquí, Dios dispuso, Dios preparó, ¿verdad? Todo esto como expresión de su amor y preocupación por su siervo. Obviamente uno dice, pero es que yo veo a Jonás es enojándose. O sea, si es por amor de su siervo, pues él no está feliz, él no está como diciendo, gracias Dios por el gusano, gracias Dios por el viento abrasador. Bueno, es que la forma en como lo mencionaba ahorita, Dios va a trabajar el corazón de Jonás. Puedo creer que así como ese gran pez movió los afectos de Jonás y lo llevó a arrepentimiento, puedo también creer que esto último, ya que la misericordia sobre Nínive no lo movió, ya que la misericordia, la gracia, el perdón sobre los ninivitas no lo movió, bueno, va a usar algo relacionado directamente con él, ¿sí? Para poder llevarlo a reflexión, porque eso es lo que así termina el libro de Jonás, llevando a reflexión a Jonás. Y creo que de alguna manera eso muestra nuestra vida, ¿no? Nosotros todavía no hemos terminado, estamos vivos. Y creo que eso de alguna manera está relacionado con la forma en cómo termina Jonás. O sea, termina ese evento de su vida. Ahí de seguro no terminó el ministerio de Jonás, ahí de seguro no terminó la vida de Jonás, simplemente termina un episodio más de la vida de Jonás. Nosotros hasta este punto, mis hermanos, no podemos decir, bueno, y entonces tuvimos una semana, David tuvo una semana un poco trajinada, un poco fuerte, pero el Señor a través de ciertas acciones y el mensaje un devocional le llevó a David a meditar, David, ¿por qué estás actuando de esa manera? No debieses actuar de esta otra, porque es lo que la Biblia te dice. ¿Sí? Y entonces terminar ahí mi día. Pero usted no sabe si yo fui llevado, si yo realmente, o qué realmente hice yo con esa enseñanza. Obviamente, desde mi concepto, y todos esperamos que, por ejemplo, hoy la enseñanza de hoy lleve a reflexión a cada uno. Y entonces podemos decir, y entonces Dios llevó a reflexión a cada una de las personas que estaba conectada en el devocional matutino que por medio de Corandeo hacemos todos los días. Listo. Y esperamos que a partir de ahí, luego de eso, realmente cada uno entre en reflexión, cada uno sea llevado a postrarse ante el Señor o a decir, Dios, ayúdame a confiar más en ti. Pero, ¿terminó aquí la vida? No.
Entonces todos entraron en reflexión y se murieron ese día y pasaron a la presencia del Señor. No, no va a pasar eso. Estoy seguro que no va a ocurrir eso. Sería muy extraño, pues, pero no va a pasar. Mañana iniciamos una nueva semana. Mañana iniciamos un nuevo tiempo para nuestro caminar. Nos acostamos a dormir e iniciamos un nuevo día. Y estoy seguro que eso es lo que pasó con la vida de Jonás. Así que Dios está tratando con la vida de él. ¿Para qué? Para su crecimiento, para su edificación. Así que entonces creo que es cierto lo que el escritor está diciendo. Está diciendo como una expresión de su amor. El término preocupación, yo sé de qué manera lo está usando, pero a la vez puede ser mal interpretado, ¿no? Dios no se preocupa de las cosas, ¿no? Más bien Dios se ocupa de los asuntos, no se preocupa, porque recordemos que el término preocupación siempre está presentado lamentablemente de una manera negativa, pero yo puedo preocuparme no en el sentido negativo de las cosas, sino en el sentido positivo. Es decir, que voy a preparar de antemano ciertas cosas para poder llevar a cabo otras. Por ejemplo, tengo un plan, un proyecto, pero antes de ese proyecto voy a orar. Yo estoy preocupándome de ese proyecto, pero note, en el sentido negativo, en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque estoy orando por ese proyecto, presentándolo ante Dios para que Él me dé sabiduría, me instruya en eso. Una preocupación negativa es que antes del proyecto yo empiece a pensar y si me sale mal y tengo miedo y qué tal que no salga. Yo antes de llevar a cabo ese proyecto estoy ocupándome en ciertos asuntos con respecto a ese proyecto, pero de forma negativa, ¿sí? Ante un proyecto yo empiezo a planear, aparte de orar, empiezo a planear, empiezo a hablar con alguien, si es con alguien, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pro, contras, eso es preocuparse en un sentido positivo. Por eso la manera en cómo utiliza el escritor del devocional, Alistair Beck, es en un sentido positivo, cuando dice su amor y preocupación por su siervo, es decir, está organizando todo para que él pueda comprender ciertas verdades en particular respecto a Dios. Dice, ya sea a través de un pez gigantesco o de un pequeño gusano, Dios estaba trabajando como lo sigue haciendo, dirigiendo todo a su fin señalado. Y quiero leer la última parte del capítulo 5 de la Confesión de Fe, que es de la Divina Providencia. Note lo que dice el último párrafo, porque aquí somos bautistas reformados. Dice, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, de un modo más especial, escuche esto, cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Repito eso, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, de un modo más especial, cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Y esto, hermanos, aquí para que la hermana Carolina, que todavía no ha comprendido un poco la verdad, note la misma idea, esta idea proviene de los hermanos presbiterianos reformados. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza a todas las criaturas, así también de un modo especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Una de las formas en cómo se tenía o se buscaba dejar en claro que
estábamos en la misma línea, los bautistas ahora, a pesar de no estar de acuerdo con ciertas doctrinas, caminaban en un mismo punto, en una misma dirección respecto a lo que era el decreto de Dios y todo lo que tenía que ver con el decreto de Dios, como en este caso la providencia. Que Dios está al tanto de todo, pero de una forma más especial estaba que tratando con su pueblo, con su iglesia. Dios usó a Jonás para llevar un mensaje. Lamentablemente, la actitud de Jonás fue incorrecta. Lamentablemente, la actitud del siervo de Dios fue incorrecta. ¿Te acuerdas cuando Pablo habla cuando le dice, cuando le han hecho saber que algunos a causa de su encarcelamiento están predicando a Cristo? Pero ¿cuál es la actitud de los que predicaban a Cristo según Filipenses 1? Por envidia, por hacerle dar tirria a Pablo, así como cual niños, cual limadores diciéndole: Pablo, lero, lero, tú estás encerrado, nosotros afuera, ahora somos los que resaltamos, Eso es algo así. Esa era la actitud de aquellos que predicaban. Pero ¿qué decía Pablo? Bueno, sea por contienda o por envidia, Cristo está siendo predicado. Posiblemente ese mensaje que llevaban esos hombres con una mala actitud tocaría el corazón de algunos, porque el mensaje era el correcto y Dios usaría ese mensaje, ¿verdad?, para tocar el corazón de muchos. El problema era la herramienta, el problema era el instrumento, el medio, ¿verdad? Lo mismo pasó con Jonás, la actitud de él era incorrecta, pero Dios obró, ¿verdad? Obró sobre una nación para arrepentimiento, pero note cómo el libro, aunque nos está mostrando cómo Dios puede obrar sobre Nínive, las cosas que Dios estaba haciendo eran especialmente también, eran especialmente para tratar el corazón de Jonás, o para obrar en la vida de él. Lo quiso así Dios de esa manera. Lo mismo pasa con la iglesia, hay cosas que Dios ordena en el mundo, pero Dios trata de una manera más especial para el bienestar de su iglesia, para el sostenimiento de ella, para la perseverancia de ella. Y esto muestra, amados hermanos, el carácter paternal del Señor. A mí me gusta, algunos ven las confesiones de fe como si fueran simplemente edictos doctrinales, pero hermanos, las confesiones de fe, cuando estos hermanos le hicieron, sean los hermanos presbiterianos, en este caso los hermanos bautistas, siempre plasmaron un sentido pastoral, una inclinación pastoral en lo que ellos estaban haciendo. Y por eso este último párrafo apunta a ese sentido pastoral que ellos estaban haciendo. Hermanos, Dios está al tanto de todas las cosas, pero de un modo más especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Dios es bondadosísimo en todo eso que lleva a cabo. Por eso, en cuanto a nuestra santificación, hermano, ciertamente, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y va a usar las cosas alrededor para perfeccionarte, para prepararte hasta la venida del Señor Jesucristo. Lo que le decía acerca de cómo termina el libro de Jonás. Bueno, es que el evento con respecto a Jonás, la circunstancia relacionada con Jonás, en ese caso terminó, no la vida de Jonás. De ahí para seguiría. Seguiría Jonás errando en algunas cosas, claro, de seguro, pero en esa etapa, en esa escena, bueno, ha culminado Dios una obra y de seguro habría trabajado la vida de Jonás. Yo espero positivamente, luego de ese mensaje reflexivo que le deja el Señor terminando el libro de Jonás, yo espero que Jonás haya respondido de manera positiva, pero habría muchas más áreas que de seguro Dios trabajaría. Hay áreas que vamos trabajando, hay áreas que Dios va tocando de nuestra vida y utiliza ciertas circunstancias,
ciertas personas, y hay personas que usted puede decir, yo tengo muy en mente esta persona porque a través de esa persona Dios obró, Dios me habló, Dios me ayudó, Dios hizo, y tal vez esa persona ya jamás tiene que volver a tener o estar relacionada en su vida. Ya fue una parte de su vida, alguien que le dijo, alguien que le habló, ¿verdad? Tal vez alguien que hizo algo malo o algo bueno y estuvo relacionado con usted para su formación. Tal vez fue un evento no agradable, tal vez fue un evento bastante maluco, como uno dice, pero, pero terminó dejando una enseñanza. Dios dispuso de eso, Dios preparó, llevó a cabo, organizó todo ese asunto para que llegara a tu vida. Tal vez un accidente. Yo recuerdo una de las cosas que marcó, uno de los de testimonios que marcó mi vida, cuando recién llegué al cristianismo, vi un video, ese video incluso lo tengo, bueno, ese video incluso está en YouTube, es viejísimo y habla acerca del SIDA y cómo acababa, cómo se estaba manifestando en aquel entonces, creo que decía el SIDA, un enemigo silencioso, y yo recuerdo que en ese video uh, mostraron el proceso de deterioro de una persona que había sido promiscua, había sido contagiada de SIDA, y entonces entrevistaban a esa persona porque esa persona había llegado al evangelio por causa de esa enfermedad, y fueron mostrando el deterioro, y al final mostraban a ese hombre ya postrado en cama, ya vuelto nada, ya su voz a duras penas escuchándose diciendo esto: yo doy gracias a Dios por haber permitido que yo me contagiara de SIDA, porque si no hubiese sido por esta enfermedad, tal vez yo nunca hubiese elegido a Cristo, el camino de Él. Y el reportaje muestra, creo que a los días, pocos días, menos de una semana, ese hombre murió. Y eso me impactó, me impresionó, el hecho de que alguien llegara a decir esa frase. Tal vez muchos reniegan ante una enfermedad, pero note cómo circunstancias difíciles pueden llevar a cabo una buena enseñanza en nuestra vida, o circunstancias buenas, pero al fin Dios usando todas las cosas, ¿para qué? Para el bienestar de su iglesia, para el bienestar de la misma. ¿Qué hizo la persecución en Jerusalén con la iglesia? La movió, la sacó. Dios les había dicho, sean testigos en todas partes. Ellos se quedaron en Jerusalén, en Judea, y la persecución fue lo que hizo que ellos salieran y se llevara a cabo el propósito de Dios, lo que Dios les había dicho a los discípulos. ¿Qué cosa? Que esparcieran el evangelio en todo el mundo. Dice, vemos esta doctrina de la providencia abordada en la pregunta 27 del Catecismo de Heidelberg. ¿A qué te refieres cuando hablas de la providencia de Dios? La respuesta es, al poder todopoderoso y omnipresente de Dios, por el cual Él sostiene y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, como si estuvieran en su mano, de modo que las hierbas y el pasto, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los infructuosos, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, y todas las cosas no nos vienen por azar, sino de su mano paternal. ¿Sí? Y esto no solamente para la iglesia, para toda su creación. Pero, como dice el final o el párrafo 7 del capítulo 5, tanto de la confesión de Westminster como de la confesión bautista, pero de una manera especial, que hace, cuida a su iglesia, hermanos. A lo largo del camino de la vida, ya para concluir, ya en la conclusión de este devocional, cuando te encuentras tanto con plantas que te hagan sentir cómodo y feliz, como con gusanos que quiten la comodidad, recuerda lo que está diciendo ahorita, hay situaciones en tu vida, han habido circunstancias, algunas positivas, es decir, agradables, otras desagradables,
pero que al final se han establecido para enseñarte algo en particular. La Biblia, Santiago, en el capítulo, es un texto que deja ahí el escritor para reflexionar. Santiago, ¿qué dice? Bueno, incluso desde del capítulo 1, versículo 2, dice que cuando estemos en diversas pruebas nos gocemos, porque la prueba produce paciencia. ¿Sí? O sea, toda adversidad que produce tiene como objetivo dejar algo bueno en nuestra vida. Entonces yo puedo decir que la circunstancia agradable debe producir gratitud en nuestra vida por lo que Dios nos concede. Y la circunstancia desagradable debe producir paciencia, mansedumbre, humildad, fe, ¿será? Mayor devoción. Todo eso, al final entonces, todas las circunstancias que vienen a nuestra vida tienen como objetivo producir virtudes espirituales en nuestra vida, buenas virtudes, es decir, cosas buenas, frutos agradables para nuestro crecimiento espiritual. Ante todo esto, como dice él, sea que nos encontremos con plantas que crecen milagrosamente, o con gusanos que vienen a dañar nuestra vida, o vientos solanos, como acá en el Espinal tenemos muy claro el viento solano, vientos abrasadores, todo ese tipo de cosas, hermano, dice, puedes encontrar ánimo en saber que no estás sujeto a una fuerza ciega y fatalista. Más bien, tu Padre Celestial, que te sostiene con un brazo amoroso, está ordenando todo para cumplir su propósito supremo en tu vida. ¿Cuál? Hacerte más semejante a su Hijo y llevarte a casa para estar con Él. Hay un texto que conocemos muy bien y quiero que lo leamos, y es el de Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. Dice así: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. ¿Qué versión leíste? La católica romana, no, Dios habla hoy. Sí, la católica romana. Ay, es que me gusta cómo lo explica esa versión. Sí, O la NBLA, ¿la leo? ¿La NBLA? No, es que me pareció interesante que utilizó la palabra dispuso. Ujú. Sí, Viste que esa versión es buena, me sí, no, gusta. no Y la es, textual también. no es literal, no es literalmente, no es una traducción literal, pero bueno, me acaba de gustar cómo utilizó la palabra dispuso, dispone todas las cosas. Pero el texto, obviamente, como los conocemos mayormente en la Reina Valera, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios. Y los únicos que aman a Dios, ¿quiénes son? No, todos los que tienen buen corazón. Los que aman a Dios son los creyentes. Ahora, ¿por qué los creyentes son los únicos que aman a Dios? Por lo que dice el mismo texto en Romanos al principio, Romanos 5, cuando dice que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo sobre el corazón de los creyentes. O sea, la razón por la cual el creyente ama a Dios es porque Dios, a través de su Espíritu, ha colocado de su propio amor. Como si Dios demandara a la iglesia que lo ama, y para ello, pues él mismo deposita ese amor que demanda de ellos mismos, o sea, porque no hay otra manera. Entonces, note cómo todo se organiza. Eso lo dice, lo que acabo de mencionar está en Romanos, creo que Romanos 5, 4, 5. Y acá dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Está relacionado, el objetivo por el cual todo ayuda bien, también se debe a su propósito para con ellos. Y dice que a los que antes conoció, los predestinó. ¿Y cuál es el objetivo? Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, todas las cosas ayudan a bien,
¿Qué significa? ¿Cuáles ayudan a bien? ¿Cuál es el bien para el cual todas las cosas ayudan? Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese bien para el cual todas las cosas ayudan. Y todas las cosas, ¿qué significa? ¿Cuáles son esas todas las cosas? ¿Las cosas bonitas? No, todas. Las bonitas o las feas, como tal vez pudiésemos decir, porque pues obviamente para nosotros que percibimos obviamente ciertas cosas decimos, no, eso es agradable, no, eso es desagradable, pero aún eso desagradable Dios lo puede utilizar para nuestro bien, e incluso el pecado. Y no estoy haciendo apología de pecar, no estoy diciendo, por lo tanto, ustedes vayamos a pecar. No, lo que digo es que Dios aún el pecado lo utiliza. ¿Por qué? Porque al creyente, Dios que le produce una sensación de miserableza, de dolor, de vergüenza, ¿verdad? De suciedad, y eso hace que el creyente corra a la presencia del Señor para ir a suplicar el perdón, su gracia y la purificación. Dice, voy a dejar aquí el texto de Romanos porque vamos a terminar con él. Así que considera tu vida. ¿Dónde están las plantas? ¿Dónde están los gusanos? Añadamos, ¿dónde está el viento abrasador, ese viento solano, verdad? ¿Darás gracias por ambos? Con la seguridad de que ambos, incluyendo el viento solano, son dados por un Padre amoroso para tu bien eterno. ¿Qué dijo Job? ¿Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Recuerde que todas las cosas les ayudan para bien. Y quiero cerrar, terminando obviamente, el texto en el cual leyó nuestra hermana, Romanos 8, 28 y 29. Voy a continuar hasta el versículo 39. Dice, y a los que predestinó. ¿Y para qué los predestinó? Recuerde, para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y qué va a usar Dios para eso? Todas las cosas. Todas las cosas va a usarlas para eso. Y a los que predestinó, dice, eso también llamó. A los que llamó, eso también justificó. Y a los que justificó, eso también glorificó. Es decir, aseguró la glorificación de ellos. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Esto como para qué nos sirve? Pablo, ¿qué decimos? ¿Qué quieres que respondamos ante eso? ¿Qué quieres que entendamos ante eso que acabas de decir? Ok, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, escuche esto, intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que todas esas cosas que Dios provee realmente ayuden a ese bien que es conformarnos a la imagen de su Hijo. Cristo ora, puedo decir, para que eso se lleve a cabo. Entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios o del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como hoja de matadero. Antes bien, todas esas cosas, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y por qué? Porque todas esas cosas Dios las usa para nuestro bien, formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo cual, junto con Pablo, podemos estar seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni el mismo diablo, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyéndonos nosotros, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y todo por qué? Permítame recordarlo. ¿Todo por qué? Porque de un modo más especial, Dios cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Creo que Nicolás tenía una pregunta. Dice,
Podríamos decir que la providencia es como Dios conecta perfectamente todas las cosas bajo su voluntad y soberanía. Sí. Mm, Al principio mencioné, no sé si ya habías entrado, que la providencia es el cumplimiento del decreto de Dios. O sea, lo que Dios ha decretado desde la eternidad, todo lo que Dios ha decretado de manera soberana, lo lleva a cabo a través de su providencia. A través de su providencia. Uno pudiese decir incluso que mientras la palabra de Dios es uh, es la voluntad, eh, es el decreto escrito de Dios, la voluntad escrita de Dios, la providencia es esa voluntad decretiva y secreta de Dios, porque solamente la vamos conociendo a medida que la vida va surgiendo, ¿no? Pero sí, sí es eso, es como Dios conecta perfectamente todas las cosas bajo su voluntad y soberanía. Quería añadir solo una cosita, pastor, y es que muchas veces, pues incluso nosotros, o que nos cuesta ver la providencia de Dios, y la vemos muy, como tú dices al inicio, como el tema del azar, pero recordemos que la providencia lleva un propósito, ¿no? Lleva la sabiduría de Dios, que no tiene ni el tema que la gente dice, no, el azar, el horóscopo, bueno, no sé, es el tema de la sabiduría, o sea, Dios no hace nada sin un propósito que obviamente es para su gloria y para su honra. Así es, por eso al principio citábamos la confesión, incluso puedo hablar de que la confesión, puedo estar mencionando, cuando digo confesión puedo estar refiriéndome o a la de Westminster o a la confesión bautista, por ambas mencionan lo mismo, por su sapientísima y santísima providencia. Es decir, la providencia no es asuntos que Dios lleva a cabo de manera uh, sin sentido, sino su sabiduría infinita está ahí implicada en todas las cosas. Por eso conecta, usando las palabras de Nicolás, conecta perfectamente todas las cosas, porque está la sapiencia de Dios ahí. Dice, escribe nuestro hermano Carlos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta y tiene como fin nuestra santificación. Sin embargo, la mayoría de las veces no nos agrada porque conlleva una reflexión, ajuste y cambio de nuestra conducta. En la providencia de Dios estamos en manos del alfarero, siendo moldeados con el fin de ser vasijas de honra para nuestro bien. Y todo esto para llevar a cabo su plan perfecto, y al final todo será para su gloria. Gracias a Dios por estar en su mano y poder orar que sea su voluntad y no la nuestra. Dice, cita Jeremías 18, 5 al 6, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Muchas gracias por compartirnos ese mensaje. Bueno, vamos a terminar orando, mis amados hermanos. ¿Quién quisiera concluir este tiempo con oración? Levante la mano o lo elijo democráticamente conforme a mi imperfecta voluntad. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este día que nos permite, Señor. Gracias porque podríamos estar dormidos, Señor, o en otros lugares, Padre, pero tú nos has llamado, Señor, a escuchar tu voz muy de mañana. Señor, el día de hoy rogamos nuevamente que este devocional sea permeando nuestro corazón, Señor, nuestra mente, y que se lleve a nuestras acciones, Señor, que tú nos recuerdes diariamente, Señor, que estamos en manos de un Dios vivo, de un Dios que todo lo controla, Padre, que nada se sale de tu voluntad, que como dice tu palabra, lo que ha de ser será, Señor, que estamos realmente sometidos ante un Dios que no nos llamará, Señor, a mal, sino que será todo para nuestro bien, Padre.
Agradecemos ese control soberano, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si no estuviéramos en manos de un Dios sabio, Señor? ¿Qué sería de nosotros si realmente tu vida y tu providencia, Señor, tu sabiduría no estuviera sobre cada uno de nosotros, Padre? Gracias por esto, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Te agradecemos, Señor, por habernos llamado de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Te rogamos, Señor, por las personas que aún no te conocen, Señor, por aquellos familiares que nosotros hemos dedicado, Señor. Que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, llamándoles al arrepentimiento, Señor, Sí, mostrándoles tu majestad, Señor, y recordándoles que solo en ti hay salvación, Padre. Te agradecemos por el tiempo que nos permite, Señor, por las personas aquí reunidas, por sus familias, por las iglesias aquí representadas, Señor. Que seas tú quien continúe sosteniendo a tu pueblo, Señor. Que seas tú quien continúe llamando a aquellos que aún no te conocen, Padre, pero que vendrán a ti. Señor, te agradecemos por nuestra hermana Gladys. Seguimos orando por ella. También por nuestro hermano de Bucaramanga, Señor, y por la salud de aquellos que en este momento está afectada, Padre, que así como veíamos en el devocional, la enfermedad también, Señor, está en tu control, es para tu gloria, para tu honra, y te pedimos que les des a los hermanos sabiduría, Señor, que les des fortaleza, y de hecho les permitas mucho más amor por ti, Señor, porque es cuando tú permites esta prueba que te podemos incluso ver mucho más de lo que te veíamos sin ella. Ayúdanos, Señor, a reconocer las pruebas como un aliciente también para nuestra alma, Señor, para aplacar nuestro orgullo, Señor, nuestro corazón pecaminoso. Ayúdanos a ver ese suave y tierno cuidado que tú tienes con nosotros, Señor, aún en la prueba, aún en el dolor, Señor. Porque muchas veces agradecemos y pedimos bendiciones, pero muy pocos pedimos para ser probados, Señor. Gracias por controlar nuestra maldad, nuestro pecado, Señor. así es. Porque ¿qué sería de nosotros, Señor, si nos dejaras en nuestros deleites, en lo que nosotros queremos, Señor? Gracias por este tiempo, Padre. Permítenos terminar este día y prepararnos para el día de mañana, que sea para tu gloria y tu honra, Señor. Sí, Señor. Te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias por dar la esperita y perdonen a la empresa de electricidad por haber hecho el apagón. Hermanos, gracias y paz a todos. Pastor, a ver si pagamos la factura de electricidad, ¿no, Pastor? Lo intentaremos con una ofrenda de corandero. Hermanos, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Amén. Feliz día. Todos, porten bien. Chao.